Esto es lo máximo que le pueden embargar del salario en 2026. Tabla con topes. Los embargos salariales siguen siendo una de las mayores preocupaciones para miles de trabajadores en Colombia. Para 2026, la ley mantiene límites claros sobre cuánto dinero puede ser retenido del sueldo de una persona, dependiendo del tipo de deuda y del monto que devengue mensualmente. Aunque se trata de una herramienta legal para garantizar el pago de obligaciones económicas, no todos los ingresos pueden ser embargados ni en cualquier proporción. Aquí le explicamos, de manera clara y actualizada, cuánto le pueden descontar del salario en 2026, en qué casos aplica y qué dice la ley. ¿Qué es un embargo y cuándo se puede aplicar? El embargo es una medida judicial mediante la cual un acreedor busca asegurar el pago de una deuda reteniendo bienes o ingresos del deudor. En Colombia, esta acción solo puede ordenarla un juez de la República o una entidad estatal con facultades especiales. Esta figura entra en juego cuando una persona natural o jurídica incumple reiteradamente con una obligación económica previamente adquirida. Lea también: empresas no podrán contratar a estos trabajadores por prestación de servicios en 2026. Tipos de embargo que existen en Colombia. En el ordenamiento jurídico colombiano se reconocen dos clases de embargo. Embargo preventivo. Se decreta antes de que exista una sentencia definitiva. Funciona como una medida cautelar para evitar que el deudor esconda bienes o evada el proceso judicial. Embargo ejecutivo. Se impone una vez que hay una decisión judicial en firme que reconoce la deuda y autoriza su cobro. Aunque no siempre hay aviso previo del embargo como tal, sí deben haberse agotado las notificaciones y requerimientos previos del acreedor. ¿Por qué razones le pueden embargar el salario? El salario puede ser objeto de embargo cuando una persona no cumple con el pago de ciertas obligaciones legales, entre ellas, cuotas alimentarias, como la manutención de hijos, padres o cónyuge. Deudas con cooperativas, siempre que estén legalmente constituidas. Obligaciones civiles o comerciales, como créditos bancarios o deudas con particulares. Eso sí, la ley establece topes estrictos para proteger el mínimo vital del trabajador. En términos generales, ningún embargo puede superar el 50% del salario, y ese tope solo se aplica en situaciones específicas. Crédito, PECSENES. ¿Cuál es el límite máximo que pueden embargar en 2026? En términos generales, ningún embargo puede superar el 50% del salario, y ese tope solo se aplica en situaciones específicas. Casos en los que pueden embargar hasta el 50%. El descuento puede llegar a la mitad del sueldo cuando se trate de deudas alimentarias, obligaciones con cooperativas. En estos escenarios, incluso el salario mínimo puede ser afectado. Para 2026, con un salario mínimo estimado en 1.750.905, sin auxilio de transporte, el embargo máximo sería 875.452 mensuales. El auxilio de transporte no suele incluirse en el cálculo, ya que su finalidad es cubrir los gastos de desplazamiento al trabajo. Embargos por deudas con bancos o particulares. Cuando la deuda es de carácter civil o comercial, la ley es más protectora con el trabajador. Así funciona el límite legal. El salario mínimo es inembargable. Si el salario supera el mínimo, solo se puede descontar el 20% del excedente. Ejemplos prácticos de embargo en 2026. Ejemplo 1. Ingreso mensual, $3 millones. Excedente sobre el mínimo, $3 millones, 1.750.905, 1.249.950. Máximo embargable, 20%, 1.249.905, 249.819. Ejemplo 2. Ingreso mensual, $2.400.000. Excedente, $2.400.000, 1.750.905, 649.950. Máximo embargable, 649.905, 259.819.
En ambos casos, el salario mínimo queda protegido, y solo se afecta el monto adicional. Lea también, trabajador por prestación de servicios, casos en los que puede pedir contrato indefinido. El salario puede ser objeto de embargo cuando una persona no cumple con el pago de ciertas obligaciones legales. Crédito, comprensa. ¿Quiénes pueden ordenar un embargo en Colombia? No cualquier entidad está facultada para hacerlo. Los embargos solo pueden ser decretados por Juzgados de la República, la DIAN, Secretarías de Hacienda, SENA, ICBF, Consejo Superior de la Judicatura. Estas entidades actúan bajo procesos judiciales o de cobro coactivo. Tabla de embargos de sueldo en 2026. Tipo de deuda, tope de embargo, sobre qué salario aplica. Alimentaria, hasta el 50% sobre todo el salario, incluido el mínimo. Cooperativas, hasta el 50% sobre todo el salario, incluido el mínimo. Bancos y particulares, hasta el 20%, solo sobre el excedente del salario mínimo.